Gracias, presidenta. Hoy debatimos en esta Cámara una iniciativa del Partido Socialista sobre la justicia y la corrupción. Adelanto el voto favorable de mi grupo a esta proposición, que va encaminada a dotar de más y mejores medios, más recursos humanos y materiales a la justicia madrileña para que investigue y juzgue los casos de corrupción de manera más eficaz. La propuesta consiste, como ya ha explicado la proponente, básicamente en dos cuestiones. Por una parte, que la Comunidad de Madrid aporte más medios y, por otra, que se cubran las plazas de funcionariado. La petición es que la Comunidad de Madrid se adhiera a un protocolo, el protocolo de actuación en causas complejas por corrupción del Consejo General del Poder Judicial, que consiste en que cuando se requiera más medios para poder investigar estos casos de corrupción, la Comunidad de Madrid tenga audiencia y así los aporte. Porque bien saben ustedes que las últimas reformas legales redujeron el tiempo de instrucción de los casos complejos y esto hace imposible que se puedan investigar estos casos tan largos si no se cuenta con medios en los juzgados. Pero ya sabemos que ustedes que los juzgados quieren que los juzgados no juzguen los casos de corrupción porque el PP es el principal afectado. Se les ve el plumero, señorías. Y también sabemos que es el propio Partido Popular encargado de abandonar a los juzgados, como bien conocemos por las memorias del Tribunal Superior de Justicia y como se han quejado también los propios decanos, el abandono de los juzgados, por ejemplo, de Alcobendas, de Coslada, de Móstoles, de Getafe, de Torrejón de Ardoz, de Valdemoro o los juzgados de Pozuelo de Alarcón. Igualmente, esta proposición no de ley pide que se cubran las plazas del funcionariado en la Administración. En concreto, que se cumpla la partida presupuestaria de 13 millones de euros que se aprobó en esta Cámara para crear unas 500 plazas que el Partido Popular se había encargado de amortizar o de eliminar en los recortes en los años anteriores. Y en esta proposición no de ley se pide que se cumpla la ley de presupuestos y se respete lo que se aprobó en esta Cámara, votado por todos los grupos parlamentarios, aprobándose por unanimidad. La corrupción, además, junto con el desempleo, constituye una de las cuestiones que más preocupa a la población, según los últimos datos del CIS. Cada día amanecemos con nuevos casos de corrupción, mientras que la lucha diaria y cotidiana de la gente pasa por ver cómo llegan a final de mes. Y esa y no otra es la cuestión principal. ¿En qué medida habríamos conseguido mejorar las condiciones de la gente con esos millones de euros que han ido a parar, en el mejor de los casos, a una cuenta en Suiza? La corrupción es preocupante, pero no solo porque los representantes públicos metan la mano en la caja, sino porque, además, supone que la gestión pública sea más injusta y más ineficaz. Y porque el despilfarro y la corrupción son la otra cara de la moneda de la desigualdad. En Madrid conocemos bien la corrupción. La Gürtel, la Púnica, las tarjetas Black, Aquamed, Ático, del señor González, IBIMA, ICM, Espías, Aneri y un sinfín de casos, todos ellos en los que el principal implicado es el Partido Popular de Madrid, presidido por la señora Cifuentes, propio de un modelo de privatizaciones clientelar y de negocio de amiguetes, como bien nos recordaba hoy y nos explicaba el señor Correa en el banquillo del caso Gürtel. En esta misma Cámara, el otro día, nos visitaba la unidad de corrupción de la Guardia Civil. Vinieron a la cafetería y no precisamente a tomar café, sino a pedir los contratos que se habían firmado en esta Cámara por, entre otras personas, la señora Cifuentes durante sus años en la mesa de contratación. Y tendremos que ver cómo ahora la portavoz del Partido Popular saldrá aquí a esta tribuna a explicarnos cuánto defienden la corrupción. Señora Carballedo, ¿lo hará usted con un PowerPoint? ¿O el PowerPoint se lo reservan para explicar la financiación ilegal a sus alcaldes? Es importante que tratemos en la Cámara cómo se deben abordar los casos de corrupción en los órganos judiciales, una vez que se ha cometido el delito.
para poder investigarla y sancionarla. Pero es más importante que tratemos cómo podemos prevenir la corrupción. Y la mejor manera de evitar la corrupción es que los corruptos no estén en las instituciones. Señorías del Partido Socialista, la mejor garantía de que el partido de la Púnica y el partido de la Gürtel no roben más a la ciudadanía es evitar que gobiernen este país. Silencio, señorías. Podemos aprobar en esta Cámara que la Comunidad de Madrid se adhiera a un protocolo judicial, pero será inútil si sigue gobernando el PP de Correa y Bárcenas. Será inútil si el PP, el PSOE y Ciudadanos siguen formando un bloque contra la ola de cambio. Será inútil, sí. Calma, Silencio, calma, señorías. Perdone, señora diputada. Le ruego silencio. Continúe, por favor. Ese bloque contra un cambio que necesita este país y que no es otro que desterrar las políticas de recortes, de privatizaciones, de adjudicaciones a dedo, de negocios de amiguetes, de sobres, de mordidas, de campañas electorales financiadas por constructoras a cambio de licitaciones o de puestos reservados en consejos de administración. Un cambio que hará que ese dinero que sus políticos se han llevado a una cuenta en Suiza o Panamá se emplee para construir escuelas públicas, hospitales o servicios a la dependencia. El paro, los desahucios o los cortes de luz son la otra cara de la moneda de la corrupción, y eso es lo importante. Más pronto que tarde hablaremos en esta Cámara, además de protocolos, de cómo liberar las instituciones de las garzas de quienes se han llevado lo de todos para llenar sus bolsillos. Nada más.